días, buenas tardes, buenas noches para nuestros amigos que nos están viendo por el canal de YouTube de Pablo Fermonti. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente y es una alegría poder compartir otra temática más. Como han visto en la miniatura, es un tema bastante difícil, es acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es algo que se nos ha dicho en la religión o en una iglesia donde somos miembros o hemos sido miembros, quizá, de que fue escrito por el dedo de Dios, también se nos dijo que eran eternos y otras cosas más. Pero, sin embargo, en esta ocasión vamos a develar algunas cositas que no digo que se nos ha ocultado, pero sí no se tuvo importancia al momento de enseñarnos de esta temática. Pero antes que nada, quiero agradecerles a los que están viendo aquí en la iglesia Pequeño Rebaño, que está con nosotros los hermanos, bienvenidos, que Dios les bendiga, y también a los que van a ver por diferido en YouTube. Y bueno, sin más vamos a comenzar haciendo una oración para ir de lleno al tema. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de tener herramientas para poder conocer un poco más acerca de la Biblia, Señor, de su contexto histórico, su contexto real y cultural, y también, Dios, porque nos da la posibilidad de poder compartir lo que nos has dado a través del estudio y la investigación. Te queremos pedir, Señor, que nos acompañes en esta presentación. Yo sé que lo haces, y también gracias por poder presentar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema de esta ocasión es: ¿los 10 mandamientos son eternos y son escritos por el dedo de Dios? Vamos a comenzar con un versículo que se encuentra en el Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. No se preocupen, yo tengo la Biblia acá, vamos a ir leyendo y después al final de la presentación comentamos. Apocalipsis capítulo 14 nos habla acerca de los 144.000. Y dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Muchas veces se nos ha dicho que guardar es cumplir a raja la tabla o hacer cierto, podemos decirle, cierto hincapié en estar pendiente de los mandamientos. Y eso es algo que nos va a ayudar a ver ahora que no es tan así. ¿Y por qué les digo que no va a ser así? Porque cuando nosotros analizamos la palabra guardar en el contexto que se da primeramente, que es en el Antiguo Testamento, la palabra guardar es llamar. No es llamar de llamar una llamada, sino llamar, de CH, llamar, que quiere decir conservar en el corazón, atesorar, prestar atención, y en el contexto de un pacto celebrar lo que ya ha sido hecho, o sea, en los contextos de los pactos. Pero antes que nada, quiero ir a algo muy curioso, un dato curioso que les quiero mostrar, y por eso por acá voy a compartir eh, pantalla. Espérenme un poquito. Y voy a mostrar una imagen que había mandado en el grupo a los hermanos de la iglesia Pequeño Rebaño. A ver si lo pueden ver ahí. A ver. Bueno, ahí lo están viendo. Espero que sí. Muy bien, espérenme un toquecito que aquí. Muy bien, acá estamos. Esta es una imagen que está sacada, obviamente, de internet, pero es una estela del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una de las leyes principales que se dio en una civilización mesopotámica o en la antigüedad. Esa civilización es la civilización de Babilonia. Esto es una estela. Voy a ver si puedo ver otra imagen. Aquí no sé si se ve. A ver, ahí se ve un poquito más. Voy a acercar un poquito. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Bueno, esto es la estela, esta es la llamada estela. Esta estela es una estela que contiene, de esta parte que vemos aquí, a ver si me ayuda mi mouse, acá está. Esta parte que vemos acá es donde están todo el código de leyes. Leyes sanitarias, leyes civiles, leyes políticas y todo lo que tiene que ver. Pero quiero hacer énfasis en la parte de la cabeza de esta estela que les voy a mostrar ahora.
A ver si quiere pasar. Ahora voy a pasar un poco para acá. Ahí está. Bueno, voy a hacerle un poco de zoom acá para que la puedan ver un poquito más. A ver si. Ahí está. Este es el rey Hammurabi, el rey en ese momento de Babilonia, de Mesopotámica, la Mesopotámica Babilonia. Y el que está aquí al lado es el dios Marduk, se lo conoce como Marduk. ¿Y qué tiene en sus manos que le va a entregar al rey Hammurabi? Tiene unas tablas, pero lo que quiero dejar en claro de que estas tablas son las leyes que iba a transferir Marduk al rey Hammurabi para luego crear el código de Hammurabi. Y ese código son las leyes. Como todo país, en toda región, encontramos a muchos países o gobiernos que tienen ciertas leyes. Por esa razón es que hay tipos de leyes en cada país. Pero ¿saben lo que me llama la atención a mí? Que aquí debajo, a los pies de este trono, se ve como un relieve de montaña. Y detrás de la imagen también. Quiere decir esto de que el rey Hammurabi tuvo que subir a una montaña para recibir ciertas leyes de un dios. En este caso, el dios Marduk. ¿Me explico? Bueno, espero explicarme. Entonces, cuando vemos esta imagen y vemos aquí que está recibiendo de Dios, su Dios, las leyes, ¿qué imagen se nos viene a la mente? ¿No se nos viene a la mente la imagen de Moisés yendo a una montaña para encontrarse con Jehová, recibiendo las tablas de las leyes o los 10 mandamientos? Imagínense lo siguiente. Imagínense que en una montaña se presenta este dios, Marduk, y le llama a Hammurabi, que era este rey. Muy bien, pero voy a mostrarle algo más, para que lo vayan viendo. Voy a hacerle menos zoom y voy a pasar a la siguiente. Acá voy a hacer un poco de zoom también, para mostrarles algo más. Eh, Vamos a ver algo más. Si ustedes pueden ver un poquito ahí, se ve un poquito chiquito, pero yo lo voy a agrandar. Si me esperan un poquito. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí lo voy a agrandar. Si lo ven acá, está un poco más explicada esta imagen. Aquí lo vemos que el nombre de este dios originalmente era Shamash, que después se llamó Marduk. Y acá vemos la vara de medir, símbolo del poder de la justicia o judicial. Quiere decir que esta Babilonia mesopotámica tenía poder judicial y ejecutivo de parte de Dios. O sea, era una teocracia. El superior después de Hammurabi era Marduk o Shamash, que era este dios. Después encontramos algo más interesante que dice que el escabelo, la escalonada, símbolo de qué? De una montaña. Pero ¿saben de qué? En las culturas babilónicas se dice que este trono que estaba debajo de este trono que estaba en la montaña, debajo del trono de la montaña, la superficie de abajo donde apoyaban los pies de este dios era de zafiro. Imagen que vemos también en la Biblia cuando se habla del trono de Dios, que era de zafiro. Muy bien. Después encontramos algo más interesante, que no sé si lo pueden ver por aquí, que es los rayos solares, que quiere decir que este dios era el dios del sol también. Aparte de eso, que era un dios creador. Para los babilonios era un dios creador, creador de ellos incluso, porque creó también el sol y las estrellas y muchas cosas más. Pero miren lo que voy a decirles ahora. Voy a dejar de compartir ahora la pantalla. Bueno, uy, a ver si... Muy bien. Acá vemos algo interesante que les voy a leer. Esta estela de Hammurabi, del código Hammurabi, fue encontrada en 1980 aproximadamente,
Pero data, quiere decir data que cuando fue hecha, en 1750 antes de Cristo. 1750 antes de Cristo. Esto quiere decir que es el periodo paleolítico de la historia en la que se crea la escritura cuneiforme, que es la primera escritura que se crea para escribir algo. Antes no se escribía nada, sino que se transmitía todo lo que son leyes, leyendas, cuentos o incluso historia de un pueblo de forma oral. Perdón. De forma oral, o sea, que se lo transmitían de generación en generación hablando, o sea, comentando. Luego comienza la escritura. En ese momento que comienza la escritura, nos encontramos con algo interesante que también nos dice de que esta estela fue hecha 1750, presten atención, 1100 años antes de que sea escrito el Pentateuco. 1100 años antes de que sea escrito el Pentateuco. Esto nos quiere decir algo. Y la pregunta sería, no voy a decir la palabra, o puedo decirla también copiar, pero yo pregunto, ¿quién se inspiró primero? ¿Los babilonios con la historia del rey de Hammurabi frente al dios Shamash en una montaña recibiendo las leyes para el pueblo? ¿O los israelitas? Vamos a poner a Moisés como posiblemente el autor. Sin embargo, ya hemos dicho y hemos dado evidencias de que por la cantidad de evidencias arqueológicas y por el tipo de hebreo que fue escrito el Pentateuco, que es un hebreo clásico, no antiguo, que el hebreo antiguo se nos dice que era, no fue una escritura normal como vemos ahora el hebreo, o el hebreo clásico, sino eran dibujos. Entonces, esto nos dice que estas escrituras del Pentateuco fueron escritas post-exilio. Ahora bien, tengamos en cuenta algo, ¿dónde fue exiliado el pueblo de Israel o el pueblo de Judá? En Babilonia. Y ahí aprendieron muchas cosas. Según el libro de Daniel, dice que también les quisieron quitar hasta su propia religión, enseñándoles acerca de sus dioses. Y Belsasar, que era el nombre de Daniel, era en honor a Marduk, que es otro nombre para Marduk, el dios que tenía Nabucodonosor. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, que los autores, que son autores del libro de Éxodo y todo lo que es el Pentateuco, son post-exilio. Posiblemente o aproximadamente en la época en que Esdras hace el primer viaje de reconstrucción a Jerusalén. Y después viene la otra parte de tradiciones. La tradición yavista, la tradición elohimista, la tradición levita de los sacerdotes y la deuteronómica. Son tradiciones de grupo de escribas y sacerdotes que se pusieron a escribir contando la historia de Israel. Dato curioso, investiguen en la historia, no la historia religiosa, en la historia, cómo nació el pueblo de Israel. Y nos daremos cuenta que la historia que se data en el Pentateuco no es como nos contaron. Aparentemente Israel viene de Canaán. Sí, Abraham estuvo en Canaán según el relato bíblico de Génesis. ¿Pero realmente fue así? ¿Sabían que en muchas culturas no hebreas hay un personaje como Abraham? Hay una historia de un niño que nace de una mujer estéril. También hay un diluvio, también hay una ciudad que es consumida por el fuego. Bueno, yo estoy largando bombas aquí y dejando que ustedes después lo puedan investigar. Esto nos quiere decir que no es todo como nos contaron. Y ahora la primera pregunta. ¿Realmente los 10 mandamientos son 10? ¿O hay algo más? Muy bien. Sigo con la pregunta. Ténganla en su cabeza. ¿Quién inspiró a quién?
¿El rey Hammurabi con el dios Marduk o Moisés y Jehová? O la historia de Moisés y Jehová, o Yahvé, como se dice originalmente. Hoy parece que tengo mucha sed. Muy bien, entonces vamos, acompáñenme ahora, vamos a ir a las leyes. ¿Sabían que existen 3 listas de leyes y no solamente 2 de las leyes de los 10 mandamientos? Acompáñenme, vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, que es la primera, luego vamos a leer Éxodo 34, pero quiero antes que vayamos a Éxodo 20, quiero mostrarles algo, que sería la respuesta a nuestra primera pregunta, según la miniatura. ¿Realmente eran 10 mandamientos y fueron escritos por Dios? Vamos a saber de atrás para adelante. ¿Fueron escritos por Dios? Vamos a responder esa pregunta primero. Vamos a ir primero a Éxodo 34. Éxodo 34. Versículo 1. Luego Jehová, el Señor, le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Atención, acá está diciendo Jehová que va a escribir él las tablas esas nuevas que va a alisar Moisés. Muy bien. Acompáñenme ahora al versículo 27. Obviamente voy a leer después lo otro que habla de los 10 mandamientos. Si me acompañan al versículo 27, vamos a encontrar que dice: después Jehová le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones que acabas de escuchar. En otras traducciones dice estos mandamientos que acabas de escuchar, que son el pacto perpetuo que hago contigo y con Israel. Ay, para. ¿Fue Dios o fue Moisés el que escribió los 10 mandamientos en esas tablas? El verso 1 nos dice que Dios iba a escribir, pero cuando Dios le habla de manera oral esos mandamientos que los vamos a leer, le dice: ahora escribe tú, Moisés. Acá derribamos un mito de que la Biblia no se contradice. Acá hay una contradicción, porque en el versículo 1 dice una cosa y en el verso 27 dice otra. Esto no dice de que esta escritura fue escrito por más de una persona y en un periodo de tiempo muy diferente uno del otro. Bueno, vamos a ver que en las 3 listas de los 10 mandamientos hay discrepancias. No pueden ser totalmente los mismos a lo largo de la historia o perpetuo, como dice la palabra, que en realidad la palabra es olam, que no quiere decir tampoco eterno, sino quiere decir una determinada ocasión que dure hasta que tenga que durar, lo mismo que el verbo griego aion o aionios. Bien, vamos ahora a descubrirlo juntos, las 3 listas de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 2 al 17. Voy a leer rapidito para que no se haga tan tedioso y vamos a ir mencionando cada uno. A mí me habían enseñado que este versículo que voy a leer ahora era una introducción a los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras un esclavo. Pero cuando vamos a la cultura hebrea y vamos a ver las 10, no son 10 mandamientos, sino 10 palabras, que en realidad no son 10, vamos a ver por qué. El primer mandamiento es este: yo soy Yahvé tu Dios, o Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra donde tú eres esclavo. Nos está diciendo que ellos habían sido liberados por este Dios. Versículo siguiente: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el número 2. Mandamiento número 3: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclinarás a ella ni les honrarás, porque yo soy el Señor, fuerte y celoso. Recuerden que los frutos del Espíritu Santo no están los celos. Dato interesante. Que
que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y la familia que les rodean hasta la última generación. Ninguna de ellas queda sin afectarse a través de esta maldición que les ofrezco. Otra cosa, maldición, está maldiciendo aquí. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Este es el tercer mandamiento. ¿Quieren que vayamos al cuarto? Que no es el sábado, como muchas veces se nos enseñó. Cuarto mandamiento. No hagas mal uso del nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios no dará por inocente ni dejará sin castigo al que usare su nombre en vano o mal usado. Mandamiento number 5, o sea, el 5. Ahora sí venimos, acá entra el sábado. Acuérdate del guardar el día de sábado al mantenerlo santo. Tienes que trabajar 6 días a la semana para hacer toda tu obra habitual, pero el séptimo día es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Eran esclavos, era un pueblo que estuvo mucho tiempo esclavo, aparentemente, y ahora tiene esclavos. Otro detalle, podemos discrepar si realmente era la ley eterna de Dios. Está fomentando la esclavitud. Es para que lo vayan pensando. Y después dice, ni tu esclava, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que vive dentro de tus puertas. ¿Por qué razón le manda guardar el Shabbat o el sábado? Perdón. Pues en 6 días hizo el Señor tu Dios, o Jehová tu Dios, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día séptimo y lo apartó como día santo. Acá dice que era porque en 6 días creó los cielos y la tierra y creó todo lo que existe. Ahora, mandamiento número 6. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga, plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mandamiento número 7. No matarás. En realidad está mal traducido. La palabra es no cometerás asesinato. Pregunta, ¿Yahvé o Jehová no mandó asesinar pueblos y naciones para apropiarse de esas tierras? ¿Acaso Dios se contradice con su propia ley? Según una persona religiosa te va a decir que sí, porque Dios es soberano y Él está sobre todo tipo de leyes y de mandamientos de hombre. Pero como un Dios santo, de amor y bueno, puede mandar a cumplir algo que ni siquiera Él cumple. Acá ves una contradicción de vuelta. No cometerás asesinato. En esta versión mía dice no cometas asesinato. Acá está bien traducido, pero yo leí la tradicional que está en la Reina Valera. No cometerás adulterio. Claro. ¿Por qué razón? Antes de cometer adulterio, quería mencionar, me equivoqué. No robarás, sigue después. ¿Por qué en el mandamiento siguiente, que es el octavo no cometerás adulterio, el séptimo no cometerás asesinato? Perdón, no cometerás asesinato es el séptimo, vamos a la lista de vuelta. Séptimo, y no cometerás y no robarás es el octavo. Pero ¿saben qué? Pueden invertir en la religión el orden. ¿Y por qué razón dice no cometerás adulterio y arriba dice no robarás? Porque la mujer, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, era una propiedad que tenía el hombre. Para que se den cuenta lo machista que era esta sociedad en la cual se escribe esta historia. Entonces, el orden que les dije, octavo y séptimo, no es así. Porque ese es el orden que nos dice en la religión para hacer los 10. Pero van a ver algo interesante. No cometas asesinato, número 7. No cometerás adulterio, número 8. En la religión te decían que es el número 9, casi el último. Mandamiento número 9. No des falso testimonio contra tu prójimo. Punto. Mandamiento número 11 y mandamiento número 12. Aunque muchos pensarán que este mandamiento se va a dividir, no se va a dividir, sino que es uno solo.
Han metido dentro de la religión los últimos 3 para que no sean 12, para que sean justo 10. Pero no es así en el orden hebreo, ni tampoco en el orden en el que se desarrollan los eventos. Mandamiento número 10. No codices la casa de tu prójimo. Ese es el número 10. El número 11. No codices la esposa de tu prójimo, obviamente porque era una propiedad. Miren a qué nivel estaba de poner a la mujer como una propiedad. Como una cosa también podemos decir. No codices la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni su buey, ni su burro, y ninguna otra cosa que le pertenece a tu prójimo. O sea, tenían en claro que tenían que hacer. ¿Cuántos hay? 12. ¿No eran 10? No, estás leyendo otra Biblia, seguro. No, no. Si tú lees bien el orden, gramaticalmente, si has estudiado lengua y gramática, te vas a dar cuenta que cuando termina una oración con un punto, sigue otra diferente. Entonces ahí terminó esa oración. Y en mi Biblia, por lo menos la mía, así está ordenado. Y fui sacando del 1 al 12. O sea que no son 10 mandamientos, sino son 12. ¿Cuántas tribus de Israel eran? 12. No podemos decir que son un mandamiento para cada tribu, sino que está hablando de una manera simbólica el número también. Pero vamos a ir ahora a Éxodo 34. ¿Quieren leer Éxodo 34 conmigo desde su casa o de donde estén? Y vamos a ver los 10 mandamientos que son eternos, supuestamente. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, nos vamos a volar la cabeza con lo que les voy a leer, porque de nuevo voy a repetir los 10 mandamientos. De vuelta, no son 10 mandamientos, son 12. Pero presten atención a algo interesante. Mandamiento número 1. Ten mucho cuidado. Perdón, mandamiento número 1. Yo echaré delante de ti todas las naciones que sean tus enemigas y las derrotaré. Mandamiento número 2. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Asher. Pausa. ¿Por qué Yahvé le pide al pueblo que derribe los altares a la diosa Ashera? Si alguno de ustedes ha visto las miniseries que tenemos en el canal sobre los Elohim, ahí presente de que estos Elohim equivalen a una deidad cananea de que tenían a Dios papá y Dios mamá, que era el Dios él y su consorte esposa Asher. Y queridos amigos, hermanos y hermanas, los israelitas o el pueblo de Abraham en adelante adoraron a Dios papá y a la diosa mamá, que es la diosa Ashera. Lo que pasa es que en un momento de la historia decidieron ser monoteístas porque los demás pueblos eran idólatras y querían destacarse como el mejor pueblo de las naciones y decidieron cambiar todo eso. Y en este periodo del tiempo es cuando comienza la reforma de Nehemías y luego la reforma de Josías, que incluso en Josías, en la historia de Josías que está en Reyes, nos menciona que han derribado las estatuas de Ashera, dándonos a entender que el pueblo adoraba a la diosa Ashera, o también llamada reina del cielo, que era una diosa, que era la esposa del dios El, que luego se lo conoció como Yahvé. Fue evolucionando el título de él, Elión, luego Elohá y luego Yahvé. ¿Qué le estoy diciendo? No con filtro religioso, sino le estoy hablando de las evidencias bíblicas y ciencia bíblica, lo que la ciencia pudo confirmar de esto. Y luego después, si quieren, les puedo pasar por privado algunas imágenes sobre la diosa Ashera y su hijo Baal y su esposo El, o Elohá, como se puede decir. Entonces aquí vemos en el segundo mandamiento que tienen que destruir toda evidencia
de que ellos adoraron a la Dios Madre o la diosa Ashera. Un dato importante. ¿Por qué no se menciona en Primera de Reyes 18 que Elías asesina a las profetas de Ashera? Solo se menciona los profetas de Baal, pero no se menciona el asesinato de los de Ashera. Porque en el tiempo en la que se daba la historia de Elías, también adoraba Israel a Ashera. E incluso Elías, hay documentos que lo pueden avalar, pueden investigarlo, también adoraba a Ashera, porque era la esposa de Yahvé. Y como era la esposa de Yahvé, también era Dios. Y por esa razón se adoraba. ¿Por qué creen ustedes que en Hechos 7:38, en adelante, Esteban, lleno del Espíritu Santo, denuncia que el pueblo era pagano y por esa razón lo matan? Porque no les gustaba que le dijera la verdad en su cara. Por eso es que lo matan. Siguiendo con la lista de mandamientos para que no nos vayamos tanto del tema. Mandamiento número 3. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos entregarán... Ah, no, esto yo lo leí, perdón. Mandamiento número 3, el 3 es otra cosa. Después dice, no tomes esposa, es el mandamiento número 3, no tomes esposa de esos pueblos extranjeros, ni los tomes por mujer, porque si no traerá muchas maldiciones sobre ti, porque ellos sacrifican otros dioses que no soy yo, y estás cometiendo adulterio de esa manera. No les honres a esos dioses, ahí está, se repite un poco lo del Éxodo 20, no honres a esos dioses, ni les ofrezcas sacrificios, porque yo soy Jehová, o soy el Señor. Ese es el 3 y el 4. Ahí estamos viendo que algo de similitud tiene. Mandamiento número 5. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan, que comas tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzo de la primavera, en el mes de Abib. Y acá viene lo de la luna de Abib. ¿Y qué dice después? Porque en esa fecha se cumple el aniversario de ¿qué cosa? De la salida de Egipto. O sea que esto sería celebrar la Pascua. Pero ¿saben qué es eso? Eso lo hacemos los creyentes, ¿no? Muchos que lo hemos hecho, ¿no? Pero hay algo que se destaca acá, que tiene que celebrar la fiesta de la cosecha. Eso es una celebración hebrea. Y eso no estaban obligados los cristianos a hacerlo. Pero para ellos era mandamiento perpetuo. Tenían que hacerlo toda la vida. Mandamiento número 6. Todo primogénito le pertenece a Jehová como ofrenda. Todo primogénito le pertenece a Jehová como ofrenda. ¿Está diciendo Jehová que quiere que le den a un niño para ser sacrificado? ¿Sacrificios humanos en la Biblia? Ay, no. ¿Qué está leyendo Pablo? Otra Biblia, seguro. No, no, no. Está en tu Éxodo. Sacrificio. Y si, dice Jehová que si tú no quieres sacrificar, si tú no quieres sacrificar a tu hijo, puedes dar una paloma o un cordero. ¿Entiendes? O sea, da como ofrenda. Muchas veces se nos enseñó que los primogénitos eran para servicio del templo, pero en realidad hay muchas evidencias que sí datan eso. Entonces, lo que yo estoy leyendo es así. Los primogénitos son míos porque son para sacrificio. ¿Quién pedía bebés para sacrificar en el valle de Ginón? Baal o Baalí, que Baalí significa mi señor y mi señor significa Adonai, y Adonai se le decía también a Yahvé. Entonces, ¿en qué quedamos acá? ¿Es Yahvé, Jehová, Baal o Baalí? Los tres en uno, porque ellos adoraban a Yahvé, y Yahvé era otro nombre para Baal, o podemos decir el Señor Dios. No el Señor tu Dios, el Señor Dios, quien le tienes que obedecer, arraja la tabla todo lo que te está diciendo aquí, y también si no lo haces, te mata. Sigamos. Mandamiento número 7. Acá viene recién
Acá viene recién el día séptimo. Ahí está, ocurrió un problemita, estábamos justo leyendo el mandamiento número 7 de Éxodo 34, que está en el verso 21, y ya estamos llegando casi al final de la segunda lista. Sepan disculpar a los que estaban en directo, que justo se cortó la comunicación. Muy bien, vamos a seguir entonces. Tienes 6 días para trabajar en la semana, habitualmente, pero el séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada de la cosecha y el arado. Esto quiere decir que los israelitas no solamente trabajaban en la semana, sino también el sábado también seguían trabajando, pero en la cosecha y en el arado. Esto nos dice algo muy interesante y muy importante a destacar con respecto a lo que es cómo ellos seguían trabajando y no obedecían incluso ese mandamiento que era perpetuo a obedecer, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar estos textos que nos van a ayudar muchísimo a ver algo más. Sigamos, para ir más rapidito. Mandamiento número 8. Deberás celebrar el festival de la cosecha, con los primeros frutos de la cosecha del trigo, y celebrar también el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha. Mandamiento número 9. 3 veces al año todo el hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, Señor, el Señor Dios. Yo expulsaré las naciones de tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. 10º mandamiento. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne de sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. ¿Ahí terminó? No, señores, no, señoras. Sigue. Mandamiento número 11. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primer cosecha. Mandamiento número 12. No cocines un cabrito en la leche de su madre. Y luego nos dice lo que dijimos al principio. Después el Señor le dijo a Moisés que escriba todos estos mandamientos porque ellos indican las condiciones del pacto perpetuo que hago contigo y con Israel. De vuelta tenemos 12 mandamientos. ¿No eran 10? Ahora vamos a la tercera lista, Deuteronomio 5. Y vamos a ver un cambio muy rotundo con respecto al sábado. Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Este también lo voy a leer rapidito. Acá vemos más o menos una similitud con el Éxodo 20. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo. Bueno, aquí se repite Éxodo 20, pero quiero enfatizar en el mandamiento del Shabbat, el versículo 12, que dice, guardarás el día de Shabbat o el sábado al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es descanso y está dedicado a tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, hijas, siervos, esclavas, esclavos, tus bueyes, tus burros y demás animales. También incluso los extranjeros que vienen dentro de tus puertas. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Acá me está diciendo que los israelitas ya tenían no solamente esclavos, tenían empleadas, tenían un montón de cosas y tenían tierras. Aparentemente este mandamiento se está diciendo cuando ellos están en Canaán. Porque ¿cómo puede ser que un esclavo tenga tantas cosas? O tantas cosas no, tantos servicios como esclavo, esclava, criada, bueyes, tiene más ganado, tiene más cosas. Eso quiere decir que ya entró a Canaán. O pregunta, ¿realmente entró o realmente nunca salió de ahí? Es para que lo investiguen.
Después sigue diciendo, ¿por qué razón quiere Dios, Jehová, que hagan esto, que guarden el Shabbat? Porque recuerda que eras esclavo en Egipto y yo te rescaté de allí. Me pregunto, ¿dónde está la creación acá? Me pregunto, ¿dónde será que yo honro al Dios de la creación por guardar el sábado? Esto nos quiere decir, amigos y amigas y hermanos y hermanas, que estos mandamientos eran para Israel, no para los gentiles. ¿Y qué pasó con el sello de Dios, que es el sábado? Quiero que me acompañen al contexto inmediato del verso que habla del supuesto sello de Dios que está en Ezequiel 20. Ezequiel 20, Ezequiel 20, versículo 25 y 26. Ezequiel 20, 20, 25 y 26. Les entregué a decretos y mandamientos inútiles que no eran buenos y que los conducían a no tener vida, o sea, no les conducían a la vida. ¿Y por qué hice esto? Dejé que se contaminaran con estos mismos mandamientos que yo les había dado y permití que sacrificaran incluso a sus hijos, a los dioses, para devastarlos y recordarles que yo soy el Señor Dios. Acá está diciendo Jehová, o el Señor, que le había dado mandamientos que no eran buenos y que no podrían vivir o que no tendrían vida. Jesús dijo que Él vino, en Juan capítulo 10, versículo 10, para darnos vida. Pero el que vino antes que Él, que era el ladrón, vino a robar, matar y destruir. La palabra correcta acá para decir, al final lo que dice para devastarlos es para destruirlos, tiene que decir. ¿El Señor destruye a su pueblo? ¿Acaso papito Dios destruye a sus hijos? Acá hay algo que no se nos ha contado, porque no se nos ha contado de esta película, de la historia hebrea, y eso lo estamos descubriendo juntos. O sea que estos mandamientos no eran buenos. ¿Y por qué no eran buenos? ¿Quieren saber por qué? Acompáñenme ahora a Hebreos y ahí vamos a responder la pregunta. ¿Qué nos revela Ezequiel? Primero, lo que acabamos de leer. ¿Qué nos reveló Ezequiel sobre los mandamientos? Que no eran buenos, porque llevaban a la gente a pelear, a matarse, a derramar sangre y a no tener amor por el prójimo, sino odiar a los enemigos, odiar al prójimo. ¿Y cuándo data todo esto? Posiblemente, como les dije, y aproximadamente fue post-exilio, cuando Nehemías, Esdras salieron y encontraron los rollos de la ley que se habían perdido y empezaron a leer al pueblo y el pueblo empezó a llorar porque habían desobedecido al Señor Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que el engaño es mucho más grande de lo que pensamos, queridos amigos y hermanos y hermanas. Pero Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quieren ver algo más? Quiero que me acompañen a Juan 5, 39 y 40 antes de ir a Hebreos. Juan 5, 39. Juan 5, 39. Perdón, que. Ahí está. Juan 5, 39 y 40. Dice, ustedes, presten atención, ustedes estudian las escrituras
a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero ellas son, las escrituras, me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. A ver, Jesús, las escrituras te señalan a ti. ¿Acaso Jesús hizo todo eso lo que yo les dije recién? ¿Dio esos mandamientos que no daban vida, que no eran buenos? ¿Dónde estaba Cristo en esas historias de la Biblia hebrea? ¿En el desamparado? ¿En el enemigo o el extranjero que era pisoteado? Y en todas aquellas personas que para Israel era considerado escoria, herejes, apóstatas, porque Jesús le dijeron blasfemo y hereje. Ahí estaba Jesús. Así es como su pueblo trató a su Mesías. Así es como su pueblo trató a su Salvador. Pero sin embargo Jesús dijo que, papito, padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Porque era un pueblo pagano de corazón, pagano de mente. Y fueron así. Y rechazaron el único medio en ese momento de liberación de la destrucción de Jerusalén del año 70. Y ahí terminó toda la época del fin de la época judía y comienza la época de los gentiles. ¿Qué nos dice Hebreos? Pero primero, antes que eso, vamos a ver qué dice Gálatas. Y responderemos lo siguiente. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas y en Corintios con respecto a estos mandamientos o esta ley? Mire bien. Gálatas 3, versículo 19 al 25. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? O sea, ¿cuál es el objetivo? Fue añadido por causa de las transgresiones. Pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegara el Hijo prometido. O sea, las exigencias de los mandamientos, de las 613 leyes junto con los 12 mandamientos que vimos, eran hasta que viniera el Hijo prometido. O sea, Jesús. Naciera Jesús, viviera Jesús, enseñara Jesús y muriera Jesús. Por medio de ángeles fue entregada a los hombres. Dios les entregó a Moisés, quien lo hizo en ese momento, mediador. Acá en realidad tiene que ser traducido como la palabra Dios en plural, no singular. Pero bueno, ahora bien, un mediador de ayuda. Si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dijo a la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida, si la ley pudiera darnos vida, ¿qué dice Ezequiel? No les di mandamientos que no podían vivir. ¿Ven cómo va la secuencia? ¿Van cómo va encajando el puzzle? Le da mandamientos que no pueden dar vida. La ley no puede dar vida, sino que si la ley no puede darnos vida, nosotros podríamos, si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes que se nos abriera el camino del nuevo pacto o la fe en Cristo, estábamos vigilados o estábamos presos, tiene que decir también, de la ley. Nos mantuvo en custodia, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió, entre comillas, hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado, grábense esto en la cabeza. Y ahora que ha llegado, versículo 25,
Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ya no necesitamos guía. Ya no necesitamos ley de los 10 mandamientos, los 12 mandamientos. Ya no necesitamos la ley mosaica, porque ya somos libres de la condenación de la ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, porque gracias a Él somos libres de la ley mosaica, que yo le digo, la ley satánica mosaica. ¿Y cómo digo que esto no es algo bueno? Porque Dios no trae cosas malas, ni maldiciones, ni pide sacrificios de humanos, ni tampoco manda matar a extranjeros. Jesús no hizo eso. Jesús no mandó a consumir con fuego a los samaritanos. Jesús no mandó a consumir con fuego a los romanos. Jesús no mató a nadie, ni mandó a matar a nadie, como Yahvé sí lo hizo. O Jehová lo hizo. ¿Qué nos dice 1 Corintios? 1 Corintios 15, 54 al 56. Dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? La palabra aguijón en griego es kentron y quiere decir, ¿dónde está tu veneno? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. O sea que el pecado es el veneno que termina en muerte, muerte espiritual y muerte física. ¿Y quién le da ese poder al pecado? Sigamos leyendo. La ley le da al pecado su poder. ¿Cómo decirlo? Los 10 mandamientos eran satánicos. Los 10 mandamientos tenían cargas, ponen cargas a las personas hoy en día. Los 10 mandamientos no te dejan libre porque son leyes que conducen a la muerte y no a la vida. ¿Y por qué digo esto? Fíjense el espectáculo que era el monte Sinaí. Hebreos, ahora sí vamos a Hebreos. ¿Qué dice Pablo sobre el espectáculo en el Sinaí? Hebreos, Hebreos 12, 18 al 21. Ustedes no se han acercado a una montaña que ardía en fuego, que no se podía tocar, a un lugar que no podía acercarse, ni a tinieblas y oscuridad, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejaran de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal tocara la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto que dijo, estoy temblando de miedo. ¿Qué pasó con la humanidad cuando entró en pecado? ¿Tuvieron qué? Miedo. Tuvieron temor. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor expulsa el miedo. Y todo aquel que teme al castigo no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor es Dios. Sigue el versículo, el pasaje. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables y miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús,
el mediador de un nuevo pacto, el mediador de un pacto que dejó atrás el antiguo, el mediador que destruyó el pacto antiguo y dio un pacto perpetuo, un pacto sí que es eterno, el mediador que nos dio libertad y ya no somos esclavos. Ese es Jesús, el pacto eterno de Dios. Isaías 42:8 nos dice que yo les enviaré a mi pacto eterno y Él les enseñará a mi pueblo. Ese pacto era Jesús. La ley de Dios es Jesús. La ley de amor de Dios es Jesús y lo que enseñó Jesús. No son dos tablas de piedra con 12 leyes o 12 mandamientos, sino leyes escritas en el mismo corazón. Leyes que llevan a la vida y leyes que nos llevan a tener vida. ¿Para qué llegó Jesús al mundo, queridos hermanos y amigos? Miren lo que dice Juan. Ya casi me estoy acercando al final de este tema. Juan capítulo 1, versículo 3 y 4, nos dicen lo siguiente. Dios creó todas las cosas por medio de esta palabra. La palabra le dio vida a los mundos y su vida trajo luz a todos. La luz brilló en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Quizás momentáneamente pudo haber sido apagada la luz del evangelio que Jesús trajo. Quizás lo consiguió momentáneamente. Y ahora podemos preguntarnos, ¿los 10 mandamientos eran eternos o eran eventuales para un cierto periodo de tiempo? Cada quien puede dar su respuesta. Yo daré la mía. Los 10 mandamientos eran provisorios y eventuales para un cierto tiempo. Llegada a la fe, llegada a Jesús, ya no necesitamos esa ley. Ahora esos mandamientos siguen en el pueblo donde fueron dados, los judíos. Los judíos, sí, ellos tienen que seguir su ley porque es su ley de una nación. Los 10 mandamientos eran un código civil de un país, no para el mundo. Los judaizantes se han enfrascado en meternos a la raja a la tabla unos mandamientos judíos que no son necesarios para el pueblo gentil. No solamente eso es lo que estaba luchando Pablo y los apóstoles en esa época. Eso es ser judaizante. Eso es ir en contra del pacto eterno. Y eso, eso, les guste o no les guste, es manipulación. Manipulación. Que te quieren meter a la fuerza cosas que de verdad no son buenas. No son buenas cosas. Porque te están obligando, de alguna u otra manera, a cumplir lo que ni siquiera ellos pueden cumplir. Jesús dijo, Dios no envió al Hijo al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y ahora la pregunta del millón de muchos cristianos. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Bien, vamos a verlo juntos. Yo una vez presenté un estudio sobre esto, creo que muchos no estuvieron, no lo presenté en el canal, pero voy a dar un pequeño pantallazo ya antes de llegar al final. Miren, presten atención. Si me aman, guardad. La palabra guardad es llamar. Y la palabra guardar quiere decir prestar atención, escuchar, atesorar en el corazón. Mis mandamientos. La palabra mandamientos, traducida del griego, quiere decir mis enseñanzas e instrucciones. Si aman a Jesús, seguirán
sus enseñanzas, las que él dio en las parábolas y en el sermón de la montaña, en el cual les dijo que él no vino a destruir, no vino a meter exclusivismo entre hermanos, sino vino a amar a todos y dar su vida en rescate por los mandamientos de Jesús. Son las enseñanzas de Jesús. No tienen nada que ver con el Antiguo Testamento, con el Dios Yahvé. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de su Padre, no de Jehová, no de Yahvé, sino de su Padre que está en los cielos, el que hace salir el sol sobre malos y buenos, y se hace salir el sol sobre justos e injustos. Yahvé es otro disfraz del enemigo de las almas. Yahvé es otro disfraz del Dios de este mundo. Yahvé es otro disfraz del dragón. Por eso Esteban denuncia a ese Dios y a los israelitas que adoraron 40 años en el desierto a esos dioses con otros dioses, que son otros disfraces de sus secuaces, se podría decir. ¿Y por qué estoy seguro de esto? Porque miren lo que dice los siguientes versos. Yo estoy leyendo Juan 14:15. Si me aman, guarden mis enseñanzas, mis mandamientos. Ya sabemos cuáles son. Y el versículo que voy a leer ahora está en el versículo 22. Y versículo Juan 14, 21, 22. Dice, los que aceptan mis mandamientos y lo obedecen son los que me aman, porque me aman a mí y Padre los amará a ellos. Yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Esos mandamientos son esos. Y pregunto, ¿en qué contexto está hablando Jesús? Ah, no, está diciendo los mandamientos de Éxodo 20. No es Éxodo 20. Ya vimos que Éxodo 20 hay discrepancia, hay diferencia. No es algo monolítico que se repite, sino es diferentes leyes. Y quiero que le pregunten a cualquier rabino judío que no sea totalmente raja la tabla. Y le va a decir que Moisés es el dedo de Dios. No es Dios. Muy bien. Estamos en Juan 14. Si vamos a Juan 13, ¿qué vamos a encontrar? Y con esto quiero cerrar. Pero antes, Pablo no cierra nunca. Disculpen, este es lo último y ya con esto cierro. Después llego a la conclusión. Jesús también dijo, yo soy la vid verdadera, Juan 15, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí todas las ramas que no producen fruto, y podrá las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Esos son los mandamientos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y ahora llegó el final, el contexto de los mandamientos de Jesús. Un nuevo mandamiento les doy. Juan 13, 34 al 35. ¿Y qué nos dice? Un nuevo mandamiento yo les doy. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Esos son los mandamientos de Jesús. Quiero hacer una invitación a mis hermanos, hermanas y hermanos adventistas que pueden haber visto esta presentación. Dejen de estar atados a un pacto de condenación y muerte. Abran la mente al Espíritu de Dios que quiere darles arrepentimiento, metanoia, cambiar su mente, para dejar de ser esclavos de un sistema manipulador que no les deja ser felices, no les deja estar libres de culpa y condena, y que Jesús ya los liberó. Jesús no mintió al decir, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
y si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Los 10 mandamientos no son 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son eternos. Los 10 mandamientos no son la ley de Dios. Los 10 mandamientos no fueron dados por Dios. Y los 10 mandamientos son de un pacto de piedra manchado con sangre. Esa es la verdad que muchos no te quieren decir, pero aquí te la hemos presentado. Ahora es tu decisión, creerla o rechazarla, pero te recomiendo que lo investigues. Y Jesús desea que seas libre, viviendo en amor y dando amor a los que incluso te mandan al infierno, te dicen hereje o te han perseguido toda tu vida. Porque Jesús es la luz del mundo que da luz y vida a todos. Es mi deseo y mi invitación de que podamos dejar de estar atados, dejar de estar oprimidos y de estar controlados por una ley de piedra que ya caducó y podamos vivir en la ley del Espíritu, que es una ley de libertad. Que Dios les bendiga. Hasta aquí esta presentación. Gracias por lo que se quedaron hasta el final. Si es que te quedaste hasta el final, puedes dejar un comentario aquí abajo, déjanos qué te gustó. Ayúdanos con un like para que esta presentación pueda verla más personas, para que este mensaje pueda seguir. Y también si quieres suscribirte, también te invitamos a hacerlo. Ahora vamos a dar espacio para los comentarios, pero antes vamos a terminar con una pequeña oración. Gracias, Papito Dios, por darnos la oportunidad de que a través de Jesús, la luz del mundo, podamos ver todas las sombras y filtrarlas por Él para ver la realidad. Gracias, Dios, porque tú como investigadores nos guías para poder descubrir la verdad por nosotros mismos y poder ser libres de cadenas y de condenación de que nos han metido los sistemas religiosos. Te dejamos en tus manos la vida de cada uno de los oyentes que están viendo esta presentación. Bendícelos y acompáñanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos y familia del canal, hermanos de aquí, gracias por estar en una presentación más y nos vemos en la próxima ocasión para seguir estudiando juntos, a poder seguir viendo a Jesús en las Escrituras. Muchas bendiciones. Chao.